Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, en la República Mexicana. Les saluda el rabino Mijael Ávila de Bet Aderech en este día que corresponde al día 12 del mes de Sivan del año 5772. Conforme al calendario secular, este día es el día 2 de junio del año 2012. En esta ocasión, como les platicaba, pues no sé por qué al final, cuando estaba escuchando al respecto de Moshe, me dieron ganas de cambiar la conferencia, que les platicaré en la tarde. Y esperemos que el Eterno pueda hablarnos el día de hoy. Veamos, por favor, al final de la Perashá, tenemos una porción en donde vemos nosotros a lo largo de toda la Perashá Naso, que para los que me estén escuchando corresponde al libro de Bamidbar, números 4:21 al 7:89, en donde tenemos varias situaciones. La primera es la función de los descendientes de Gershón y Merari, ¿verdad? Y de hecho de ahí voy a servirme para la conferencia que les voy a compartir más tarde. La segunda lía habla del recuento de los hijos de Gershón y Merari. La tercera lía habla al respecto de la pureza del campamento de Israel, las reglas referentes a los sacrificios. La cuarta de las leyes referentes a los supuestos adulterios, las leyes del Nazir, la bendición de los Kohanim, los actos de inauguración del Mishkan, la ofrenda de las tribus de Judá, Isahar, Zebulún. En la sexta lía habla de las ofrendas de todas las matot de Gad, Efraín, Menashe, Benjamín y Dan. Y por último, la séptima habla de la ofrenda de las tribus de Asher y Neftalí, pero habla de un dato que es el que quisiera yo compartir. Y le pediría yo a Mijael si me presta esta Torah Temet que tenemos por ahí. Nos encontramos nosotros al final de una Perashá, una porción que yo creo que en la historia de nuestro pueblo lo estimaron como importante, y tan importante la estimaron que se sirven de esta última porción para traer algo relacionado en la Haftará. Ustedes saben que la Perashá tiene un conjunto reglamentario que nuestro pueblo lo divide, ¿verdad?, a lo largo de todas las semanas del año, pero que en la tradición de nuestro pueblo se añade la Haftará con porciones que fueran de alguna manera similares a lo que se leyó en la Perashá. Pero si ustedes observan en esta Perashá Naso, es hasta el final cuando nos hablan de un tema que yo creo que es muy importante y que es el que da razón de la Haftará. Y al tema que yo me refiero es el que nos encontramos precisamente en la séptima alía, cuando está hablando en el versículo 89, y de hecho cambia por completo la tónica de lo que estamos nosotros leyendo, porque estamos leyendo de sacrificios, estamos leyendo de servicio, pero en el verso 89 observen cómo dice: cuando Moshe entraba en la tienda del encuentro, escuchaba la voz que se comunicaba con él por sobre la cubierta del arca del testimonio, de entre los dos querubines, así le hablaba a él. Si nosotros pensáramos que en tiempos modernos, a lo mejor esa arca de testimonio, ese Aron Edut, era una tableta que traía un Skype, tal vez traía un Messenger, o traía cualquier otro software para comunicarse directamente con el Altísimo. ¿Qué les parecería si yo les digo, traigo hoy un artículo para que ustedes lo compren y van a tener línea directa con Akadosh Baruj Hu? ¿Quién estaría dispuesto a comprarlo? Y detrás de la oportunidad que tenía Aarón HaKodesh, él, no cabe duda que la tecnología estaba muy avanzada. Hasta nuestros tiempos se ha mejorado notablemente la transmisión de voz,
y la transmisión de video mediante la red, mediante internet. Sin embargo, en el tiempo de Moshe, imagínense que tenían un aparato tecnológico tan poderoso que a través de los querubines se comunicaba el Eterno con Moshe y viceversa. Y este aparato tecnológico lo que le permitía a Moshe era tener garantizada una línea con él. Ustedes seguramente han visto historietas de Batman, ¿verdad? En donde tenía un teléfono rojo, ¿verdad? Y ese teléfono rojo era el que se comunicaba directamente el comisionado, lo levantaba y ya sabía a dónde se tenía que dirigir para ser el vengador o el libertador o el que solucionara una problemática en Ciudad Gótica. En este caso Moshe se estaba acercando ante un Eterno que le estaba demostrando que había elegido para ese momento una forma diferente de comunicación. Y esta forma diferente de comunicación la estamos viendo en esta porción precisamente a través del Aarón Haedut, de lo que vendría a ser el arca del testimonio. Si nosotros consideramos lo que encontramos en el Brit Hadashah, en una porción que no deja de ser interesante considerarla, dice que el Eterno, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Recuerdan esta porción? ¿En dónde se encuentra esta porción? Precisamente en el libro de Judíos, capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? En donde dice Elohim, habiendo hablado muchas veces, ¿y qué más dice? Y de muchas maneras en otro tiempo. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Alguna vez utilizó la tecnología de la zarza? ¿Alguna vez utilizó un intermediario para poder hablar? Como lo vemos en esta Haftará, a través de ¿qué vendrían a ser? De los malajim, ¿verdad? En esta ocasión estamos viendo que Moshe se dirige con el Eterno a través del Aarón Haedut, y podemos seguir viendo a lo largo de lo que vendría a ser la Torá muchas y múltiples maneras en cómo el Eterno se comunica con sus hijos. Una de ellas la vivimos recientemente la semana pasada con Matán Torah, en donde el Eterno empieza a hablarles con sonido de shofar. Y los que tuvimos la bendición de estar bajo la jupá y escuchar que los Aseret Adibrot estaban siendo dichos ante nosotros y el toque del corno del shofar de fondo, pudimos sentir y experimentar cómo nuestra carne, como se dice coloquialmente, se enchinaba detrás de escuchar las declaraciones en Ar Sinaí, en el monte de Sinaí, más el sonido del shofar, que debió de haber sido una forma tan impactante que el pueblo a la postre le pediría a Moshe que ya no querían estar presenciando actos semejantes. ¿Se acuerdan ustedes que todavía el pueblo le dice a Moshe, pues tú ve con él? Y se pierden ellos en ese momento de la oportunidad de que el Eterno, no lo sé si por el pueblo o por voluntad de Akadosh Baruj Hu, pero que ya no se comunicara con ellos. En la Haftará y la historia, en donde notamos nosotros la historia de un varón de nombre Shimshon, ¿verdad? Y dice que había un hombre en Zeroá, de la familia de Dan, que se llamaba Manoach, cuya mujer era estéril. Y dice que un ángel de Elohim se presentó ante la mujer diciendo, mira, eres estéril y nunca tuviste un hijo, pero ahora quedarás embarazada y darás a luz un hijo. Ustedes, dado que han escuchado este relato, se dieron cuenta que a la postre se preocupan ellos, y la preocupación que se da la vemos más adelante, en razón de que, versículo 22 del mismo Shoftim, capítulo 13, Manoach le dijo a su esposa, seguramente moriremos, pues hemos visto un ángel
¿Y a qué se referían con este ángel, con este enviado? Pues obviamente que ellos sabían que detrás de ver este mensajero, a quien estaba literalmente siendo representado, ¿quién era? El mismísimo Akadosh Baruj Hu. Pero si nosotros, amados, en medio de esta historia que yo les voy a compartir, nos situamos en los zapatos o en las sandalias de Moshe, nos situamos en las sandalias de Manoach, amados, entendamos que el Elohim de Moshe es el mismo que el nuestro. Entendamos que el Elohim de Manoach es el mismo que el nuestro. La pregunta sería, Manoach recibe de parte de su esposa la buena nueva de que ella va a dar a luz a un hijo. Moshe, con toda emuná, se decide comunicar a partir de la tecnología del arca del testimonio con Akadosh Baruj Hu, sirviéndole de micrófono seguramente un querubín del lado izquierdo y de bocinas del lado derecho. No lo sé, estoy bromeando. Pero detrás de ellos, amados, no deja de ser un objeto que servía de comunicación con Akadosh Baruj Hu. Y en el caso de Manoach, se le aparece ni más ni menos que un ángel en donde le manifiesta no nada más que ella quedará embarazada, sino que dará a luz a un hijo. Versículo 6, entonces la mujer fue y le dijo a su esposo, un hombre de Elohim se presentó ante mí, parecía un ángel del Eterno muy impresionante. Dice, no le pregunté de dónde era, ni él me dijo su nombre. Me dijo, mira, quedarás embarazada y darás a luz un hijo. Ahora no tomes vino, ni nuevo, ni añejo, ni comas nada impuro, pues el niño será nazareno consagrado a Elohim desde el vientre y hasta el día de su muerte. Manoach rogó a Hashem diciendo, por favor, mi amo, que el hombre de Elohim que enviaste se presente nuevamente ante nosotros y nos enseñe qué debemos de hacer con el niño a la hora de nacer. ¿Qué fue lo que no le dijo su esposa? ¿Qué no le dijo su esposa? ¿Que no hiciera qué? Eso sí se lo repite a su marido. ¿Qué no le repite a su marido? ¿Qué es lo que no le dice? No, ya lo sabían ellos, podemos suponerlo. ¿Qué es lo que no le dice? ¿Sí? ¿Qué fue? No. El ángel le da instrucciones a ella. Ella las recibe y le transmite a su vez lo que el ángel le dijo a su esposo. Pero no todo. ¿Qué es lo que le faltó? ¿Qué es? Exactamente. En el versículo 5 le dice, pues quedarás embarazada y darás a luz un hijo, que la navaja no toque su cabeza. Eso sí se lo dice. Me refiero, estaba implícito. Pues será un nazareno de Elohim desde el vientre. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los Filistín. Notemos que hasta aquí Shimshon es un prototipo, una figura de lo que vendría a ser Mashiach. Pero vemos una situación que la esposa se guarda y que desde mi particular óptica no lo debió de hacer. ¿Cuántas veces mujeres tienen alguna noticia al respecto de uno de sus hijos particularmente mala y porque su marido no los vaya a regañar más, se lo guardan? ¿Cuántas veces se ocultan cosas de esta naturaleza en el matrimonio? Y podemos especular que tal vez ella era una mujer humilde y no le quería decir eso. Podemos especular que ella tal vez estaba encontrando que pues si convocaban al ángel, el ángel se lo diría directamente. Pero a final de cuentas, el hijo y el destino del hijo le competía ¿a quiénes? A los dos. Cuando en una relación matrimonial las cosas buenas y las cosas malas no se vierten adentro del matrimonio, se nubla
la posibilidad de que quien tiene, ya bien sea padre o madre, derecho u obligación o autoridad sobre el tema, no lo ejerce. ¿Lo entiende? Una y otra vez vivimos, particularmente con mi hijo Irán, en donde mi esposa le decía muy claramente: Irán, yo esto se lo tengo que decir a tu papá. Y de niño tal vez pensaba que le iba a tener alguna reprimenda, e Irán decía: mamá, es que no se lo digas. Y entonces mi esposa le reiteraba: se lo tengo que decir a tu papá. Amadas que me están escuchando, sea algo bueno o sea algo malo de nuestros hijos, quien tiene autoridad sobre el tema son los dos. E incorrecto es ocultar cosas porque le compete a ¿quiénes? A los dos. Y aquí pudiéramos estarlo justificando, pero también pudiéramos no estarlo justificando. Él le inquiere y le pregunta: ¿qué fue lo que te dijo? Y vemos más adelante cómo es de que lo que hace Manoaj es le ruega al Eterno diciéndole: por favor, mi amo, que el hombre de Elohim que enviaste se presente nuevamente ante nosotros y nos enseñe qué debemos de hacer con el niño cuando haya de nacer. Ahora, piensen en esto. Moshe se relaciona con Akadosh Baruj Hu. Piensen en esto. Manoaj le llama al Eterno y el Eterno le escucha. Y no nada más le escucha, sino además le habla. ¿Por qué le habla? Porque le pone nuevamente al malaj, al mensajero, precisamente para que le reitere todo lo que le había dicho ¿a quién? A su esposa. Y le dice en el verso 14, ella no debe comer ningún producto derivado de la vid, no debe comer vino, ni vino añejado. Y en el verso 15, Manoaj le dijo al ángel del Eterno: por favor, permítenos retenerte, preparémonos y te sirvamos un cabrito. Pero el ángel del Eterno le dijo a Manoaj: si me retienes, no comeré de tu comida, pero si quieres ofrecer una ofrenda al Eterno, puedes hacerlo. Manoaj no sabía que ese hombre era un ángel del Eterno. Manoaj le preguntó al ángel del Eterno: ¿cuál es tu nombre? Para cuando se cumplan tus palabras te honremos. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Replicó el ángel del Eterno: es secreto. Manoaj tomó entonces un cabrito con la respectiva ofrenda minja y lo ofrendó al Eterno sobre la roca, y el ángel hizo un milagro mientras Manoaj y su esposa observaban. Y aquí quiero servirme de esta palabra, es un secreto. ¿Qué pasaría si yo como rabino llego con ustedes y les pregunto: Sinja, ¿qué fue lo que pasó en Cuernavaca con unos niños cuando estaban allá? Y entonces Sinja en ese momento tiene dos alternativas: decirme o no decirme. ¿Estamos de acuerdo? Detrás de decirme, la primera pregunta, que es la recomendada para todos ustedes, es: quien pregunta, ¿qué tiene? ¿Tiene autoridad, injerencia, responsabilidad sobre el tema? Si la respuesta es sí, podemos decirla. Si no, así como Manoaj dijo: no te lo puedo revelar, por supuesto que tenemos información que no debemos revelar si a la persona, al destinatario de esa pregunta, no tiene responsabilidad y autoridad sobre el tema. Y entonces llegan con Eliana y le dicen: mamá, es que mi papá gastó mucho dinero en lo último que compró. ¿Cuánto le costó? Y entonces dice Eliana: bueno, es que sí, le costó 5,000 pesos. No, lo primero que se tiene que preguntar ella es: quien me está preguntando tiene autoridad sobre el tema, y si no la tiene, no decirlo. ¿Saben ustedes que gran parte de las problemáticas en las relaciones humanas se dan como consecuencia de que decimos cosas que no competen? Ahora imagínense ustedes que una persona está allá afuera con algunas de ustedes y le dice: Adasá, ¿de qué trató la conferencia que dieron ustedes allá? Y entonces Adasá le dice: pues trató de esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, ¿tendrá derecho ella de decirlo?
Pues puede ser, ¿verdad? Porque es bueno, porque es de buen nombre, porque no tiene ninguna injerencia. Pero ¿qué pasaría si le dijeran, Adasá, platícame, me enteré que Rubén se peleó y se fue? ¿Tendría Adasá el derecho de decirlo? No. ¿Por qué? Porque no le compete. Porque lo que ella tiene que hacer es decir que quien sí tiene derecho y autoridad sobre el tema, ahí está. Ahí está Sharet, ahí está el rabino, ahí está quien le competa al respecto del tema. ¿Me estoy explicando? Esto es muy valioso, sobre todo, toda Rabá, de una manera laboral, pero de una manera familiar, por supuesto que también lo es. ¿Cuántas veces le he negado a mi hijo, Irán, desde pequeñito? ¿Desde pequeñito te negaba yo información, hijo? ¿Te quedabas traumado con eso? Sí. O sea, 15 años sufrió diciendo qué malo es mi papá. Pero en estricto sentido no es que fuera malo, es que conociendo de la Torah he aprendido a separar entre una cosa y la otra. Si llegan con ustedes y le dicen, ¿y cuánto ganan ustedes? ¿Cuántas veces ustedes no quisieron decir algo, pero como que se vieron forzados a tener que decirlo? ¿Es así o no? Entonces, hay que tener el valor para decir, discúlpame, pero no te lo puedo decir. Discúlpame, pero no te compete saberlo. Discúlpame, pero ¿para qué quieres saberlo? Discúlpame, pero si te llegas a enterar cuál es, ¿vas a hacer algo? La gente generalmente nada más quiere escuchar, pero de resolver, nada. De tal manera que es muy interesante estos dos casos, porque me están sirviendo para hablar de dos principios que he enseñado una y otra vez. Pero, regresando al tema, amados, el Elohim de Moshe es el mío. El Elohim de Manoaj es el mío. La pregunta es, ¿podríamos ser capaces de pedirle al Eterno, escucharle, comunicarnos con Él, hablar con Él, o que nos mande un mensajero con el objetivo de poder saber con exactitud algún tema en específico? Por supuesto que no es cualquier tema. Por supuesto que seguramente tendrán que ser temas que el Eterno en su sabiduría diga, para este sí conviene. Pero dense ustedes cuenta, amados, que hasta ahorita hemos tenido una puerta en muchas ocasiones cerradas, pensando que es una comunicación unidireccional. Esto es, de un sentido, de nosotros hacia Kadosh Baruj Hu, hacemos la tefilá, estamos en el rezo, pero no consideramos que en esa comunicación también viene de regreso. Y que puede usar muchas circunstancias, tal vez la conferencia para darnos una contestación, tal vez una pregunta para darnos una contestación, que venga de parte de Akadosh Baruj Hu, pero también podemos entender que nos podemos comunicar directamente con Él. Y hemos visto dos ejemplos. ¿Qué pasó más allá en el Brit Hadashah? No sé si cuando leímos esta porción se les vino a la memoria inmediatamente lo que pasó con Elisheva. ¿Quién es Elisheva en el Brit Hadashah? La mamá de Yohanan Amadir. ¿Y a quién más le pasó? A ver, díganme, ¿quién más le pasó algo parecido? A Miriam, y también le pasó a Haná. Fíjense bien, 4 episodios muy parecidos. Ahora díganme que Manoaj nada más fue. Díganme que Moshe nada más fue. No, lo hemos visto una y otra vez. ¿Recuerdan ustedes? Ahora, yo traigo a memoria algo que lo han escuchado de mi boca, pero lo vuelvo a decir para honra del Eterno, para que podamos entender que efectivamente nos podemos comunicar con Él. Y me refiero a un episodio que también tiene que ver con un nacimiento, me refiero a un episodio que también tiene que ver con advertir que nacería un varón, y esto fue en el caso de mi hijo.
que después de estar intentando por más de 6 meses o embarazarnos también algunos dicen, ¿no? Embarazarnos porque se embarazan los dos. De nuestro segundo hijo, estamos preguntándonos por qué no se llega a embarazar. Y un día, poniéndonos de pie en la mañana, llega mi hijo el mayor, Irán, y empieza a decir, mamá, 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 ¿dónde está mi hermano? Hijo, ¿no tienes hermano? Sí, mamá, ¿dónde está mi hermano? Hijo, es que no tienes hermano. Sí, mamá, yo tengo hermano. Yo tenía 14 y él tenía 7. Y estamos hablando de un niño que desde luego todavía no sabía bien las sumas, que todavía no tenía las proporciones, pero que cuando lo platicamos mi esposa y yo, y empezamos a hacer cuentas, porque no nada más es de que nazca, no, es que son 9 meses de gestación. Es que si en esos 9 meses, para que se salga del año, ¿cuántos meses pasarían de 9? Se necesitaría nada más 3 meses. 3 meses de holgura, y después de esos 3 meses de holgura, entonces ya no se cumpliría el año. Y entonces empezamos a hacer cuenta, mi esposa y yo nos damos cuenta, que si para ese momento ella no estuviera embarazada, no se iba a dar los 7 y los 14, no se iban a dar. Entonces, confiando en que lo que él había visto, siendo un niño pequeño, no sabiendo de números, no sabiendo de proporciones, se hace los análisis para ver si estaba embarazada y efectivamente. Y hasta ahí la historia puede parecer muy coherente. Ay, qué bonito, ya el niño nos advirtió que iban a ser 7 y 14. Pero no nada más fueron 7 y 14. Además, dijo mi hermano. Y nosotros siempre estuvimos confiados. No dijimos, vamos a comprar ropa amarillita para que si sale niña o si sale el niño. No, nosotros siempre confiamos que iba a ser varón. Ahora, amados, el rabino Mijael Ávila, Moshe Rabbeinu, Manoach, Elisheva, Miriam, Yosef, les pregunto yo, ¿qué no acaso tenemos algo en común? La pregunta es, ¿ustedes tienen algo en común con nosotros? De ahí que la comunicación con Akadosh Baruj Hu es una comunicación que no podemos soslayar, que no podemos pensar ilusamente que solamente es de aquí para allá. Y es que entendamos esto, amados, si eso es lo que nosotros hemos creído, y aunque aparentemente nos hayan enseñado algo diferente, nunca vamos a poder acceder a ello si ni siquiera nosotros lo creemos. Nunca vamos a poder acceder a ellos. Y yo les digo una cosa, ¿cuántas cosas en su propia vida no les han parecido de lo que hemos enseñado en Veda Derech? ¿Cuántas? Y se han cuestionado y han dicho, es que yo creo que el rabino está mal. Y seguramente como matrimonio han preguntado y han dicho, es que Sharet es muy exigente en esto. Y como lo he dicho una y otra vez, cada vez que Sharet ha hablado con ustedes, Veda Derech y yo particularmente hemos estado con él. Y podrían estar pensando, es que el rabino es muy exigente, es que Sharet es muy exigente, y tal pareciera que detrás de lo que estamos diciendo puede ser válido el estar contrariado. Pero yo les hago una prueba sencilla. Pregúntenle al Eterno. Y díganle, a ver, Padre, aquí yo quiero que me vengas y me digas si ellos tienen razón. Porque si hay algo que me he dado cuenta de seguir la voluntad del Eterno, es que yo seguirla, amados, tiene un precio muy alto. Porque ¿saben qué? De continuo estamos ganándonos la antipatía de la gente. ¿Por qué nos ganamos la antipatía de la gente? Porque al hacer lo correcto no gustamos. Porque al hacer lo correcto pudiéramos parecer faltos de amor. Porque para hacer lo correcto pudiéramos parecer no misericordiosos. Y le decía yo ahorita en el camino a mis hijos, a mi esposa, le digo, gran parte de la valía de un hombre, ¿saben en qué radica? No en los sí, sino en los no. Porque para un padre decir, pues sí, vete de juerga, sí haz esto, sí haz lo otro, no, o sea, para un padre decir sí es lo más cómodo del mundo. Y por eso el gran problema de los padres no son los sí.
El gran problema de los padres son los no. Y entonces yo le decía a mis hijos, porque mi valía como individuo estriba en los no. No, no pueden venir. Faltaron y faltaron y faltaron, no pueden venir. Les pedimos que nos avisaran, no pueden venir. La semana pasada escribí a Rabari a una mujer que quedó de venir y le escribió diciéndole, no es algo que a mí me gusta ejecutar, pero lo tengo que hacer. Y esta mujer lo tildaba de que faltaba misericordia. Pero amados, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Si no, sería una cosa conocer de Torah y otra cosa hacerla. Y por ello he estado dispuesto desde hace muchos años a ser antipático, porque lo he sido para ustedes en determinado momento, porque en determinado momento no les ha gustado lo que yo he dicho, pero siempre he confiado en una cosa, porque cada vez que he dicho no, me he cuidado en que tenga ya un respaldo. Así que si nosotros recordamos el caso de Elisheba, le aparece el ángel. Si recordamos el caso de Miriam, le aparece el ángel y reciben ellas respuesta directa de parte de Akadosh Baruj Hu. ¿Puedes tú recibirla? Ya se demoraron. ¿Puedes tú recibirla? Ya se demoraron. ¿Puedes tú recibir una respuesta auditiva de parte del Eterno? ¿Ya se volvieron otra vez a demorar? Han hecho estudios psicológicos en donde ponen la palabra amarillo, pero dibujada con verde. Y después ponen la palabra rojo, pero dibujada en amarillo. Y la persona, cuando lee rojo y la palabra está en rojo, contesta de inmediato. Pero cuando le dicen, dime el color, y la palabra rojo se encuentra en amarillo, hay un desfase cerebral. Y eso lo que implica es que obviamente no se tiene el convencimiento de ello. Les pregunto yo, ¿pueden recibir respuesta auditiva de parte del Eterno? Ya se demoraron otra vez. Eso quiere decir que no se la creen. Miren, le estoy diciendo, les pregunto, y no responden. Les pregunto, ¿pueden recibir respuesta auditiva de parte de Akadosh Baruj Hu? Es que, démonos cuenta, amados, como lo he dicho una y otra vez, dado que lo que yo soy y lo que yo verdaderamente creo, lo que yo soy y lo que verdaderamente creo es lo que yo soy hoy. Si yo me creo el más galán de los galanes, ¿qué pasa con la gente que se cree el galán de los galanes o la chica de las más guapas? ¿No se conducen como tal? Y no importa si ante nuestros ojos están o no, se conducen como tal y la gente los percibe como tal. ¿Qué pasa si se cree un hombre inteligente? Ojo, no estoy hablando de una problemática de personalidad en donde tiene problemas de autoestima y siempre quiere estar ganando. No, me refiero a una genuina creencia de lo que somos. Entonces, ¿quién es hoy Mijael Ávila? Es el resultado de sus verdaderas creencias. Ojo, Mijael Ávila no es el resultado de lo que dice la Torah, No. Porque si ustedes creen que ustedes son el resultado de lo que dice la Torah, están
estaríamos equivocados. No, Mijael Ávila es el resultado de lo que genuinamente él cree. ¿Me estoy explicando? Yo soy el resultado de lo que genuinamente creo. De ahí que si yo creo genuinamente que me puedo comunicar con el Eterno, tendría que tener resultados. De ahí que si yo creo que el Eterno me puede dar prosperidad, tendría que tener resultados. De ahí que si yo creo que el Eterno me puede sanar, tendría que tener resultados. De ahí que si yo creo que el Eterno me puede dar sabiduría, tendría que tener resultados. De ahí que si yo creo que soy un hombre de emuná, tendría que tener resultados. Porque sin resultados, ¿qué creen? Nuestras creencias no son genuinas. Nada más son de boca. Entonces, yo creo que el Eterno me puede hablar. Yo creo que puedo interactuar con Él. Yo creo que les he compartido muchos testimonios, como han escuchado aquí del Roé, o de Rabí, de Sharet Eliyahu, de Sharet Baruch. Testimonios en donde hemos podido dar muestra de que eso es una realidad de nuestra vida. ¿Es así o no? Y basta tener a un hijo de 17 años. ¿No, verdad, Yash? De ahí que, regresándonos al tema de la comunicación y de lo que en realidad creemos, hace algunos años cuando escribí un libro relacionado con lo que vendría a ser la profecía, me encontré con una porción realmente interesante. Yohanan 10:27, por favor. Yohanan 10:27. Bakashá. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. Si quieres vamos a leer desde un poquito antes. Rabí Yeshua, en el versículo 25. Yoshua le respondió: os lo he dicho, no creed. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Hasta aquí tantito. Fíjense bien qué es lo que dice Rabí Yeshua, qué es lo que sostiene lo que él es. ¿Qué es lo que sostiene lo que él es? ¿Lo que él cree? ¿Lo que él enseña? ¿Lo que él dice? ¿Su qué? Sus obras. El gran problema de muchas religiones que diciendo creer en las Sagradas Escrituras, amados, es que se habla de algo que nada más es nebuloso y que nunca se va a llevar a la práctica. ¿Y por qué no se va a llevar a la práctica? Porque aparentemente las cosas de este mundo no tienen nada de importancia. Cuando en realidad tienen las cosas de este mundo mucha importancia. ¿Lo creen ustedes o no? Porque primero les he enseñado, primero es lo terrenal y después lo espiritual. No me puedo preocupar como muchas religiones enseñan, primero hay que alimentarme espiritualmente, cuando tengo la panza vacía. Primero me alimento la panza vacía y después lo espiritual. ¿Cuál es el resultado de la vida de Rabí Yeshua? Lo que él dijo, lo que él enseñó, lo que él dijo creer. ¿Cuál fue? Sus obras. O sea, por eso es que el énfasis, amado, al respecto de las obras, es que es algo que choca, porque religiosamente lo que se ha enseñado es otra cosa diferente, porque los líderes religiosos lo que han hecho es véanlo a él y no me ven a mí como ejemplo. No, amados, no, es que si tú dices creer algo que supuestamente es efectivo, demuéstralo. ¿Qué otra forma hay de demostrar? Hablando bonito, dando conferencias bonitas, tratando de seducirlos a ustedes, pero no creyéndolo yo. Es imposible. Y entonces,
Sí, dice en el 26, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como ya se los he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Fíjense bien, mis ovejas, ¿qué dicen? Oyen mi voz. ¿Y qué más? Yo las conozco y me siguen. Cuando yo vi esta porción, sería algo muy semejante cuando ahorita ustedes estén escuchando esta charla. Dice Rabbi Yeshua que él conoce a sus ovejas. Pero ¿qué características tienen sus ovejas? ¿No? Que oyen su voz. Yo he escuchado la voz del Eterno. La pregunta, ¿tú lo has escuchado? ¿Has escuchado la voz del Eterno? Porque, ojo, si realmente somos ovejas del Eterno, oímos la voz. Si no somos ovejas, no oímos la voz. ¿Lo entienden? Y luego vemos más adelante. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Verdad? Fíjense que la palabra que aparece aquí en el griego es la palabra para voz, fon. ¿Le suena eso parecido? ¿Algo? Fon. ¿A qué suena la palabra fon, Yash? ¿A qué te suena, Irán? De teléfono. Es que si lo transliteráramos fuera PHON, no FUN. Fon. Fon es la palabra precisamente griega para voz, en la cual está implicando un sonido o un tono, y que es la prolongación de la base que se le conoce como faino, que significa algo que aparece, algo que brilla o algo que se ve. De tal manera que nuestra comunicación que pudiéramos tener, ¿verdad? Es una comunicación que tiene que ser perceptible. ¿Estamos de acuerdo? Perceptible. Y esta forma en la cual nosotros podríamos entender que hay caminos para comunicarnos y que si Mashiach es la cabeza de la Keilah, podemos tener la posibilidad de una comunicación. Y que si con el Eterno, como lo hemos visto con Moshe, podemos tener la posibilidad de una comunicación, amados, lo único que resta es primero conocerlo, que nos los creamos y después que lo hagamos. ¿Lo entienden? Primero, ¿que qué? Que lo conozcamos, hoy ya lo conocimos. Segundo, que lo creamos. Y tercero, que lo hagamos. Eso es el ciclo completo de Emuná. Desde la sinagoga Beda Derek se despide el rabino Mijael Ávila deseándoles Shabbat Shalom. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.